Bienvenidos a una emisión del Tecuchévere. Yo soy Millo Andrade, estamos desde Chalco, Estado de México, en el oriente del Valle de México, en la zona de los volcanes. Comenzamos. Uno de los temas muy importantes que hoy se debe tomar en cuenta en términos internacionales, que a veces pocas veces se toca, es el tema de la migración, que es un tema que a Joe Biden hoy por hoy le explotó en las manos, haciendo críticas a Donald Trump sobre el tratamiento de los migrantes, que ya se le complicó y que eso evita que se traten temas más trascendentes al interior de Estados Unidos, como son los 800,000 jóvenes que están en las escuelas, soñadores o en inglés dreamers, pero ahorita ya se complicó la frontera. Ya México tuvo que enviar más tropas y Guardia Nacional y agentes migratorios a la frontera del sur para frenar los flujos migratorios. Lo está haciendo Guatemala y lo está haciendo Honduras. Hay que ver que todas estas personas vienen por necesidad económica, por desastres naturales, pero sobre todo por la falta de seguridad. México está arropando a los niños en la frontera sur. Y los migrantes que llegan a los Estados Unidos, de acuerdo a cómo están hoy las cosas, son inmediatamente trasladados a México, y México tiene que estarlos recibiendo, y México ya está perdiendo esa capacidad. Hay que decir algo muy importante. Muchos mexicanos migraron a los Estados Unidos. Hoy por hoy hay 36 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de acuerdo al censo, y hay 15 millones que no levantan la mano, pues si no los extraditarían. Entonces esos 36, 50 millones de mexicanos mandaron 40,000 millones de dólares el año pasado a sus familiares, porque están en lugares donde, en el caso de California, pues es un estado muy rico, puede ser una potencia económica, y en el caso de Texas, que es donde más mexicanos viven en los Estados Unidos, ya son la segunda grupo étnico en Estados Unidos, un poquito arriba ya de los afroamericanos. Hay que darles un reconocimiento a los mexicanos que se fueron por necesidad, y que gran parte de eso es porque hoy hay paz social también en México. Esa es una parte que hay que reconocer, que hay muchos migrantes en Estados Unidos. Y otra parte, para que este país no se convirtiera probablemente en un polvorín, fue el nacimiento del trabajo informal, comerciantes, taxis, etc. Ese en el tema internacional creo que es el más importante. El otro tema que estaba pues ahorita como lumbre, pues es el asunto de Félix Salgado Macedonio, que ha llevado a un enfrentamiento entre pues prácticamente el INE o el grupo de Lorenzo Córdoba, que hay que decirlo como es, el INE con sus 7 consejeros, bueno, un grupo lo representan ellos. Pero bueno, hay un enfrentamiento de que se estuvo correcto quitarle o no quitarle la candidatura a Salgado Macedonio y al candidato a gobernador de Michoacán. Y bueno, el INE falló, el INE dijo que se le retirara la candidatura a Salgado Macedonio y al candidato Morón de Michoacán. Y bueno, el INE, después ellos impugnaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y él a su vez se lo vuelve a regresar al INE a que lo resuelva, pero con una acotación que hizo el propio presidente del tribunal, donde dice que se pudieran sancionar y que no es equiparable la falta, el error de no entregar los gastos de campaña con la sanción de quitarles la candidatura. Pero bueno, ya se dio el encontronazo. El presidente dijo que era un atentado contra la democracia, y Lorenzo Córdoba, que hoy ya parece como el paladín de la democracia, y todo, cuando se habla de democracia hay que pensar en él. Hay 2 órganos más, que es el tribunal, que es la última palabra legal para una controversia, y también está la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Dice el presidente que se está golpeando la democracia,
¿qué es un atentado? Y Lorenzo Córdoba lo dice y se lo dice al presidente, le dice que hay que respetar las reglas y que bueno, son las reglas que ellos tienen y que el presidente deberá aceptarlas. Pero bueno, ahí es un tema importante. Esperemos con templanza el resultado que dé el tribunal, que es la máxima autoridad electoral en este país, que no lo es el INE. El INE organiza, sanciona, etcétera, pero la última palabra en decisiones legales es el tribunal, no lo es el INE. Otro tema importante, bueno, es el caso de la ley de outsourcing, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y bueno, la ley del outsourcing ya había sido convenida en reuniones previas entre el gobierno, empresarios y obreros, los sindicatos, y se llegó al acuerdo que prácticamente habría que desaparecerlo, salvo en el caso de que el objeto social de una empresa pudiera requerir de profesionales, especialistas para que esas empresas subcontraten ese tipo de personas. Bueno, estamos hablando, y se los digo con honestidad, el outsourcing es subcontratación, y hay varios elementos, que creo que la realidad hay que verla no solo de lo blanco y lo negro, como lo ven muchos medios masivos de comunicación. Son tres: obreros o trabajadores, empresarios y el gobierno. El actual gobierno dijo, bueno, esto es Primero, las empresas de outsourcing o de subcontratación no estaban registradas, no pagaban impuestos. Ellos tenían personal y se lo mandaban a las empresas y hasta al gobierno. Y estamos hablando de cerca de 5 millones de personas que no tenían derecho, ningún tipo de derecho. No tenían seguro social, no tenían derecho a prima vacacional, no tenían derecho a reparto de utilidades, no tenían ningún tipo de derechos sociales. Digo, yo los conozco de carne y hueso. Lamentablemente, algunos medios, como el Financiero, y hay que decirlo, solo piensan en los intereses de los grandes empresarios, pero nunca voltean a ver al hombre de carne y hueso que trabaja de velador, que trabaja en el IMSS, en Limpia, etcétera, y que no tienen derecho a ningún servicio social. Yo trabajo y tengo derecho, pago mis impuestos, pero tengo derecho a seguridad social, prima vacacional, aguinaldo. Y bueno, yo quiero oír a los que están en contra, que porque dicen que los empresarios no van a poder con esa carga, pues yo quiero ver esos que critican, que se abusa pues del empresario, bueno, yo quiero ver que ellos se encontraran en una situación laboral, o sus hijos, a ver qué harían. Pero bueno, la ley del outsourcing ya se negoció, ya desaparece, y solo va a ser, en el caso del gobierno federal, queda absolutamente prohibido para ninguna instancia federal, y en el caso de los empresarios, bueno, tendrán que regularizarse en cuestión de 3 meses, y en el caso de las empresas de outsourcing, tendrán que tener un padrón en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Hay otro tema, bueno, el tema de la ley de hidrocarburos, que viene siendo la segunda parte de la ley. Primero fue la ley eléctrica, luego viene la ley de hidrocarburos, que bueno, juntos pues, forman parte de un solo tema, que es la energía. Hoy por hoy la energía eléctrica, prácticamente todo se mueve a través de energía eléctrica. Una televisión, un refrigerador, un ventilador, requiere energía eléctrica. Iluminar una ciudad requiere energía eléctrica. Y la otra parte es el asunto del petróleo o hidrocarburos, que pues, hay que pensar en dos cosas. El ser humano, civilizadamente, el primer gran cambio histórico fue cuando descubrió o cuando inventó cómo producir sus alimentos, que fue la agricultura. Y el segundo gran brinco de la humanidad fue cuando se descubrió el petróleo como fuente de energía. Había sido la madera, el carbón y después el petróleo. Y bueno, ese es un tema muy importante. El presidente ya envió la ley eléctrica, ya hay muchos amparos, a ver qué se resuelve en
en el Poder Judicial. El presidente ya dijo que puede enviar una reforma constitucional, y en el caso de la ley de hidrocarburos también pueden aparecer muchos amparos de los que vayan a ser afectados. Y yo resumo rápidamente la ley de hidrocarburos. Es que el presidente de la República habla de soberanía nacional, y en el caso de los empresarios dicen, bueno, pues es que no va a haber oferta y demanda, y entonces los precios no se van a poder regular, y en otras palabras, se está volviendo a que el Estado sea el que tenga el control de la energía en México. Y pues esas son las dos partes. Hay que ver un lado y hay que ver otro lado. Si bien es cierto que el mercado regula algunas cosas, pero hay cosas que el Estado tiene que intervenir. Pero pues ahí están las dos visiones, cada quien que tenga estudiando una parte, pero también la otra, no solamente una, y llegar a conclusiones. Yo sí creo que un país tiene que tener una parte fuerte de que la energía es básica en un país. La otra parte que está en debate es el asunto de los celulares, del asunto que se le va a pedir, y ya se aprobó por el Senado, que las empresas de celulares tendrán que pedir los datos personales y biométricos a las personas para la utilización de un celular. Y hay quien está a favor, hay quien está en contra, hay quien dice que se violan derechos humanos, hay dicen que es anticonstitucional, el presidente dice que es por seguridad, y hay constitucionalistas como Diego Valadez, que ya dijo que se violan derechos humanos y se transgrede la Constitución. Y bueno, pues volveremos a lo mismo. El Poder Ejecutivo envía, el Poder Legislativo aprueba, y el Poder Judicial tiene la última palabra. Y bueno, ahí están los tres poderes en activo: un Poder Ejecutivo que envía, un Poder Legislativo que aprueba o no aprueba, y un Poder Judicial que define. Entonces, pues vivimos cada vez más en un Estado de Derecho. Hay otro tema que pudiera ser muy importante, que es la fusión que tuvo Televisa con una empresa llamada Univisión, que son dos empresas que están dirigidas al mercado hispanoparlante. Fue una inversión de 100 mil millones de pesos. Las acciones de Televisa subieron hasta un 22%, y Televisa se va a quedar con la parte de las noticias. Todo el contenido se va a ir fusionando, y esperan tener un público de 600 millones de personas, y una de las partes fundamentales es competirle a las plataformas como Netflix, Amazon Video, y esa es parte de la competencia que quieren tener. En el caso el inevitable caso del coronavirus, el canciller Marcelo Ebrard entre el 24 y el 28 de abril estará en Rusia para buscar que se cumplan los contratos que se tienen de la vacuna Sputnik 5. Va a viajar también a China y por ahí a Europa, pues para ver el asunto de las vacunas. Y que yo quiero hacer un comentario ¿dónde queda la investigación científica en México? ¿Dónde está México para poder crear una vacuna? Se dice de una vacuna que ya a esta nombre le pusieron vacuna patria, que bueno, pues si leemos en las letras chiquitas, la investigación la hizo una universidad de Nueva York, que es la base del conocimiento. Y bueno, ahí entra la UNAM, el INER, hasta el Tecnológico de Monterrey, pero bueno, y un laboratorio que se llama Bimex, que bueno, es capital mexicano, pero pues yo creo que en México la ciencia, la tecnología, en muchas áreas nos hemos quedado muy rezagados. Hay países que ya viven la tercera generación industrial, la inteligencia artificial, Google, Microsoft, Apple, Facebook, WhatsApp, y bueno, pues hay muchas cosas que las grandes potencias lo tienen, y México nos hace mucha falta de avanzar en términos científicos y tecnológicos. Y hay una nueva
un detalle por ahí que también está generando controversia. Hay un Consejo General de Ciencia y Tecnología, que no el CONACYT, es Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay un consejo que determina las políticas públicas en términos de ciencia, de cómo se va a invertir, y acaba de ser incluido el Ejército Mexicano. Y hay que ver las dos partes otra vez. Hay quien dice que se sigue militarizando México y se sigue militarizando el país, y la otra parte, pues yo creo, la otra parte sería que el Ejército Mexicano tiene escuelas, tiene medicina, tiene ingenierías, tiene muchas partes, o sea, ellos también hacen estudios. Y no perder de vista, los estudios científicos solo los tienen la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo, y las escuelas particulares o privadas no se han metido en investigación científica, y pues de eso adolecemos mucho. Estemos pendientes. Yo creo que lo inmediato será ver la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de Macedonia, es muy importante. Y hablando un poquito del Estado de México, y con esto termino, del 11 al 25 de abril es el registro entre el Instituto Electoral del Estado de México de las planillas para alcaldías o presidencias municipales en el Estado de México y las diputaciones locales, y hay el partido mayoritario que no ha sacado, no se sabe todavía los nombres de sus candidatos. Entonces, pues habrá que estar atentos a esas resoluciones. Por hoy, les doy muchas gracias, les digo muchas gracias. Buscaremos siempre, lo más que se pueda, ver una parte, ver otra parte. La realidad es multidimensional, está en un tiempo, nadie tiene la verdad absoluta, pero en política no hay accidentes. Lo que sí es muy claro es que hoy estamos, cuando más unidos deberíamos de estar, estamos en una lucha política casi fratricida. Hoy hay más mentiras que verdades, porque hay más calumnias que verdades. Pero bueno, así es la democracia, así es la política, y esperemos, sobre todo en términos democráticos, habrá quien gane y habrá quien pierda. Eso es la democracia. Buenas noches. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta luego.